alzar en la plataforma. ¿Me confirma, por favor, si están visualizando la pantalla? Sí, se visualiza, profesor. Sí, profesor. Me avisan también por si hay otro compañero que está queriendo ingresar y no me di cuenta. Por favor. La última clase quedamos aquí me parece al inicio de unidad 4. Puede ser, si es que se acuerdan. Referente a cálculos de tiempo e informes del proyecto. Gestión de tiempos es lo primero que vamos a utilizar como una de las variables para la programación y gestión de proyectos. Acordémonos que también entre las variables que utilizamos para la programación y gestión de proyectos tenemos los recursos humanos y materiales, recursos financieros también se llaman costos. Lo que aquí vamos a ver es concretamente el desarrollo de la programación del proyecto, cuál es la secuencia, las herramientas que podemos utilizar, aplicación de esas técnicas de programación y control, entre ellas el diagrama de redes, que también se puede llamar, entre ellas, diagrama de flechas en escala, diagrama de barras, diagramas de precedencias, diagramas de CPM o Critical Path Method, y todas ellas también combinadas. En sí, podemos utilizar, vamos a ver en un mismo ejercicio, por ejemplo, todos los métodos juntos. En el proyecto lo que se busca principalmente es verificar el avance físico del proyecto versus la utilización de tiempo y el dinero desembolsado para la ejecución del proyecto. A medida que va transcurriendo el proyecto, por supuesto, también va habiendo una profundidad en el conocimiento. El desarrollo de la programación generalmente viene siendo cada vez más intensa, más profunda. Así también la ingeniería del proyecto. La ingeniería conceptual es la ingeniería previa, donde se diseña en forma básica el proyecto, los aspectos, las actividades que va a conllevar. La ingeniería básica tiene que ver ya con la planificación de todas las actividades, recursos que van a tener. La programación o ingeniería de detalle tiene que ver ya con la programación cuantitativa. Ya se sabe qué fecha y qué inicia y qué fecha finalizaría cada actividad del proyecto. Y en el caso de que haya errores, también se utiliza la ingeniería de terreno, en el que se subsana problemas que se encontraron en el proyecto y que no se tenían previsto. Por ejemplo, se está construyendo en un lugar que no se sabía que había un ICUA, por ejemplo, y que eso llevaba a la formación de un terreno blando, que se tiene que entubar el agua, y todas esas cuestiones que no se tenían previsto en principio, pero que conllevan también parte de solución de esos problemas. Dentro de todo esto tenemos lo que se denomina la EDT o estructura de decisión del proyecto, que es la programación del proyecto en forma de un organigrama, donde se presentan los principales entregables, también denominado productos entregables o componentes. Estos se pueden dividir, por ejemplo, en fases, en subproyectos, en productos entregables. Si hablamos, por ejemplo, de una granja de producción múltiple, podemos decir que la fase 1 es el componente o área de producción porcina. La fase 2 puede ser el subproyecto o área de producción avícola.
El producto 3 puede ser el área de producción piscícola. El subproyecto 4 o área 4 puede ser el área de producción vacuna, y el subproyecto N o subproyecto 5 puede ser, por ejemplo, el área administrativa y estacionamientos del complejo. Cada uno de ellos otra vez van a tener subproductos o productos entregables. Por ejemplo, para el área de producción avícola, tenemos, por ejemplo, el corral de aves, que va a ser un producto entregable 2.1. El sector de faenamiento, que va a ser un producto 2.2. El sector, el producto entregable 2.3, que va a ser, por ejemplo, el área de almacenamiento de productos faenados. Entonces, cada uno otra vez puede subdividirse y así llegar a paquetes de trabajo y actividades concretas. Por ejemplo, para el sector de faenamiento vamos a tener, por ejemplo, el producto 2.2.1 dentro de lo que es el subproyecto de producción avícola. Entre ellos va a ser la construcción del corral de aves o del sector faenamiento. Paquete 1, por ejemplo, cerramientos. Paquete 2 de trabajo 2, que va a ser techo. Paquete 3, que va a ser instalaciones eléctricas y sanitarias. Y cada uno va a tener una serie de actividades que va a requerir de la cuantificación de tiempo y de recursos humanos, materiales y dinero que se va a destinar a cada uno de las actividades. Lo que busca la EDT, el método de la EDT, entonces, es llevar al proyecto a la mínima expresión posible. Ese proyecto también puede conllevar una programación de productos intangibles, es decir, por ejemplo, pueden ser estudios, así como este sistema aeronave, que aquí, por ejemplo, tal vez no se lleva al prototipo todavía, pero o puede ser un programa de capacitación, por ejemplo, para una comunidad aborigen, en el que no se le va a dotar de ningún elemento tangible, sino que eminentemente intangible, de capacitación. Pero todo ello se pueden planificar por medio del método de la EDT o estructura de división de tareas. Estructura de división de trabajo, estructura de división de proyectos, estructura de desglose de proyectos, todos ellos tienen el mismo, una simbología similar, digamos, o son sinónimos. Todas estas frases son sinónimos. Si ustedes encuentran en internet o en libros el nombre estructura de desglose, estructura de fragmentación, estructura de división, estructura de proyectos, entonces eso corresponde a la misma terminología, al mismo método, que es la EDT o EDP. La base entonces de estos proyectos es primeramente estructurar las actividades para posteriormente llevar a la programación por medio de estos métodos. Vamos a ver hoy justamente el método del diagrama de barras, o también denominado diagrama de Gantt, el diagrama de flechas en escala, y vamos a ver si tenemos tiempo para otro método más. Pero si podemos terminar dos con suficientes por hoy, por lo menos. Van a ver que todos estos métodos que vamos a utilizar van a ser contrastables entre los mismos, van a ser comparables y todos tienen que iniciar y terminar en un mismo tiempo. Vamos a utilizar términos como el camino crítico o la ruta crítica, que es la secuencia de actividades críticas por la cual el proyecto no posee tiempos libres, y esas actividades nosotros como administradores del proyecto tenemos que cuidar para que no tenga retraso, porque la ruta crítica es la duración misma del proyecto.
El atraso de una de las actividades dentro del camino crítico va a significar el atraso del proyecto. Los tiempos libres o holguras libres también se llaman, holguras de tiempo, es el tiempo libre que dispone una actividad siempre que no altere las primeras fechas de inicio de las siguientes actividades. Entonces, vamos a ver esto en forma práctica, estos conceptos, porque eh, se percibe mejor en la comprensión de estos términos. La primera fecha de inicio también es el inicio inmediato, o sea, es la primera fecha en la que una actividad debe ser iniciada. Eh, la primera fecha de término es la primera fecha en la que una actividad termina. La última fecha de inicio es la última fecha o fecha máxima en la que puede iniciar una actividad, y la última fecha de término es la fecha máxima en la que puede terminar un proyecto. Para cada método tenemos una fórmula, digamos, algunas fórmulas. Vamos a ver posteriormente cómo utilizar estas fórmulas. Por ahora, entonces, vamos a ir aplicando en este ejercicio, que es un proyecto para la construcción de un restaurante. Lo primero que vamos a ver es este cuadro de precedencias, también denominado cuadro de precedencias y secuencias de actividades del proyecto. Es un cuadro en el que presenta, digamos, toda la información. Acordémonos, por ejemplo, que estas son las actividades subsecuentes, y nosotros podemos armar aquí un organigrama también, por supuesto, para este proyecto. Proyecto restaurante. Vamos acá a hacer la EDT de este proyecto. O EDP. Estructura de división del proyecto. Tenemos aquí las siguientes fases, o podemos llamarle también subproyectos, que es la estructura base, la fase 2, albañilerías, techos, aberturas, fase 3, terminación y equipamiento, fase 4, puesta en marcha y cierre del proyecto. Vamos entonces a la primera fase, que es la fase 1 o estructura base. La fase 2, vamos a copiar aquí, que va a ser la albañilerías, techos, aberturas. La fase 3, terminación y equipamiento. Y la fase 4, puesta en marcha y cierre del proyecto.
Cada una de estas fases, digamos, tienen también estas actividades concretas, que es preparación del terreno, cimientos, albañilerías, marcos, colocación de techos. Para la fase 3 va a ser conductores eléctricos, azulejos, así hasta la instalación de maquinaria y equipos de oficina. Y para la fase 4 vamos a tener capacitación de recursos humanos, control y limpieza final y cierre y entrega e inicio de operaciones. Entonces, veamos que esto es una estructura de edición de proyecto y, por ejemplo, la instalación de desagües va a tener otra vez una serie de tareas concretas que pueden llevar también días de trabajo, pero estas actividades ya tienen, digamos, semanas de duración que están cuantificadas. La ADT procura de que todas estas actividades sean desarrolladas de manera detallada, lo más detallada posible, porque es el principio de este método. Vamos a aplicar el primer método de programación, que va a ser la programación por medio del diagrama de barras. El diagrama de barras, y acá podemos ver una simbología que vamos a utilizar. Eh, Vamos a pintar cada cuadro que transcurre, digamos, en el tiempo de programación del proyecto, de color rojo en este caso. La primera de las actividades es la preparación de terreno. Vamos a utilizar el tipo de precedencia fin-inicio. Cuando hablamos del tipo de precedencia fin-inicio, estamos diciendo que es necesario que la actividad precedente finalice antes de comenzar con la actividad en cuestión. En este caso, la actividad 1, la preparación de terreno, no tiene precedencia o actividad antecesora. En esta fila, columna, disculpen, vamos a presentar los códigos, las actividades. En esta otra, las fases, las actividades, la descripción de las actividades y de las fases. Aquí la duración de tiempo de las actividades y las precedencias, actividades predecesoras o antecesoras. La actividad A1, entonces, preparación de terreno, tiene 2 semanas de duración. Podemos comenzar aquí. Al no tener precedencia, entonces, podemos entender de que, vamos a borrar esto para que no confunda acá, que la actividad A1 discurre aquí, en la semana 1 y 2. La actividad 2 A2, cimientos, 3 semanas de duración, precedencia en A1. Significa que finalizado la actividad 1, en la semana 3 comenzaría la actividad A2. Cimientos. La actividad 3, desagüe y tratamiento de residuos, tiene como precedente a la actividad A2. Aquí está la actividad A2, finaliza en la semana 5. Dado el tipo de precedencia fin inicio, significa que debe finalizar la actividad precedente, que es cimientos, para iniciar la actividad posterior, que es
desagües y tratamiento de residuos. Esta es la actividad 3 entonces. Luego tenemos la siguiente actividad que está ya en la fase 2, albañilería, la actividad B1. Tiene como precedencia la actividad A3. Finalizado entonces la actividad A3, comenzamos con disculpen, por ahí está algún compañero que quería entrar, nada más quería verificar. Albañilería, entonces, en la semana 8, terminado la actividad precedente, que es la A3, inicia la actividad B1, que dura 4 semanas. Duraría entonces de la semana 8 a la semana 11. Posteriormente, la actividad B2, marcos y aberturas, precedencia en B1, dura 2 semanas. Esta es la actividad B2. La actividad B3, precedencia en B2, colocación de techos. 3 semanas de duración. Hasta la semana 16, de la semana 14 a la 16. Posteriormente tenemos la actividad B4, precedencia en B3, 2 semanas de duración, sistema sanitario. Actividad B4. La actividad B5 tiene que ver con revoques, precedencia en B4, 4 semanas de duración. Seguimos siempre el mismo tipo de precedencia, fin inicio. Y la actividad B6, 2 semanas de duración, precedencia en B5. Hasta ahora no hay ninguna complejidad. Vamos después a la actividad C1, precedencia en B5, 2 semanas de duración. La actividad C2, colocación de azulejos enlosados, griferías, precedencia en B6 y C1. C1 finaliza aquí y B6 aquí. Dado el tipo de precedencia fin inicio, es necesario que ambas actividades finalicen para que inicie la actividad C2. Entonces, vamos a respetar la finalización de la actividad B6 y C1 recién para que podamos avanzar con la actividad C2. La actividad C3, colocación de vidrio, es precedencia en B1. B1 finaliza en la semana 11, motivo por el cual la actividad C3 podemos discurrirlo aquí. La actividad C4, pinturas, precedencia en C3 y en B5. La actividad B5 finaliza aquí en la semana 22. La actividad C3, que también es precedente, finaliza en la semana 13. Lo mejor entonces es que la actividad C4 inicie en la semana 23. Tenemos después la actividad C5, precedencia en B6 y C4. B6 finaliza aquí en la semana 24 y C4 finaliza también en la misma fecha.
La actividad C6, precedencia en C5. La actividad C7, precedencia en C4. La actividad C4 finaliza aquí, por lo que la actividad C7 puede discurrir aquí entre la semana 25 y 26. Esta es la actividad C7. Tenemos pues la actividad D1, precedencia en C7, 2 semanas de duración. Estamos entonces con la actividad D1. Tenemos después la actividad D2, precedencia en 3 actividades. En C2, que se ubica aquí, C6 y D1. La actividad, dado el tipo de precedencia, fin, inicio, es necesario que todas finalicen antes de iniciar la actividad en cuestión. Repito, es necesario que todas las actividades precedentes finalicen para iniciar la actividad en cuestión. Entonces, entre esas 3 actividades, la de mayor duración es la actividad C2, motivo por el cual la actividad C2 finaliza en la semana 29. Por eso, recién en la semana 30 puede iniciar la actividad D2, que dura 2 semanas. Que es control y limpieza final. Y por último, la actividad de 3, cierre y entrega e inicio de operaciones, que dura solamente una semana y que tiene precedencia en D2. Presentado todo este proyecto, vemos que el proyecto finalizó en 32 semanas con la última de ellas. Y hasta aquí no hubo problemas. Acá el inconveniente es que, por ejemplo, no sabemos cuál es el camino crítico, sabemos cuál es la duración del proyecto. Profesor, disculpe. Sí, le escucho. La compañera Paoli Duré quiere unirse. Sí, ahí está. Paola, le había dado ya la... Paola, ¿vos estás escuchando? Sí, profe. Bien, bien, gracias. Entonces, les decía que hasta aquí no había complejidad con el diagrama de barras, también denominado diagrama de Gantt. Ustedes saben hacer esto. Vamos ahora a utilizar otro método más que se llama diagrama de flechas en escala, que ya es un método de redes en el que ya podemos identificar el camino crítico. Y la característica de este método es que va a tener, cada flecha o cada actividad va a tener la duración misma de estas barras. Es decir, vamos a poder cotejar ambos métodos, y es que, por ejemplo, está bien estructurado el diagrama de barras, porque también podemos tener error. La simbología utilizada es la siguiente: estas flechas continuas significan la duración de la actividad. La actividad se representa en este caso en las flechas, y en la parte superior se presenta la simbología o el código de la actividad. Entonces, vemos que esta A1 es el código de la actividad, y en la parte inferior presentamos la duración de la actividad,
que en este caso estamos utilizando en semanas. Estas flechas discontinuas son también lo que se llama dummies. Y representan las holguras, precedencias y holguras del proyecto. Las precedencias y las holguras en algunas de las actividades. Bien. Comenzamos entonces, acá indicamos el inicio del proyecto. Vamos a utilizar esta tabla de precedencias del proyecto, también denominado tabla de o cuadro de secuencia de actividades, de precedencia y secuencia de actividades. La actividad 1 dura 2 semanas de duración, no tiene precedencia alguna, entonces comenzamos aquí. La actividad A1 tiene 2 semanas de duración. Posteriormente tenemos a la actividad A2, precedencia en A1. Dura 3 semanas. Indicamos esa duración. También el código de la actividad. Tenemos después a la actividad A3, precedencia en A2, 2 semanas de duración. Voy a copiar así esto. Tenemos después a la actividad B1, 4 semanas de duración, precedencia en A3. Cuatro semanas de duración, entonces vamos, como el diagrama de flechas en escala debe seguir la escala misma de de la duración de los cuadros, digamos, en este caso, igual que las barras. Vemos que aquí entonces estas escalas de tiempo que nosotros tenemos son duración de tiempo en semanas y indica estas flechas la duración misma de esa actividad. Tenemos después la actividad B2, precedencia en B1, 2 semanas de duración. Tenemos pues la actividad B3, precedencia en B2, 3 semanas de duración, colocación de techos. Decíamos que tenía B3, 3 semanas de duración. La actividad B4, 2 semanas de duración, presencia en B3.
Posteriormente, la actividad B5, precedencia en B4, 4 semanas de duración. Tenemos pues la actividad B6, 2 semanas de duración, precedencia en B5. Y pasamos a la fase 3 que, con la primera actividad que es C1, conductores eléctricos, 2 semanas de duración, presencia en B5. Luego vamos a la actividad C2, precedencia en 2 actividades, B6 y C1. Casualmente aquí están continuas las actividades, motivo por el cual podemos representar la actividad C2 continuo. C2 tiene 2 semanas de duración. La actividad C3, precedencia en B1. La actividad B1 finaliza aquí en la semana 11, motivo por el cual podemos representar la actividad aquí. Estamos con la actividad C3. Y vamos a indicar con esta flecha la precedencia de la actividad B1. A la terminación de la actividad B1, entonces, en la semana 11, en la semana 12 ya iniciamos con la actividad C3. Tenemos después la actividad C4, precedencia en B5 y C3. La de mayor duración es la actividad B5. Por lo que vamos a representarlo aquí en la parte inferior. También la otra actividad precedente es C3. Entonces indicamos la precedencia de B5 primeramente. Y también acá vamos a representar la precedencia de la actividad C3. Repito, en este caso estamos discurriendo con esta actividad, pinturas. C4, precedencia en B5 y en C3. Presentamos por medio de estas líneas discontinuas la precedencia de ambas actividades sobre la actividad C4. La actividad C5, mobiliarios y equipos de cocina, tiene precedencia en 2 actividades también, B6 y en C4. C4 finaliza aquí, B6 finaliza aquí. Entonces podemos representar esa actividad aquí. Esa es la actividad C5. C5 dura 2 semanas también.
aquí con la unión ya de C4 ya estamos presentando la precedencia de C4, pero falta presentar la precedencia de B6. Representar la precedencia de B6, entonces indicamos aquí, finalizando la actividad B6, unimos con esta línea discontinua a C5. La actividad C6, utensilios, manteles cortinados, precedencia con C5, dura 2 semanas de actividad, entonces podemos representarlo aquí. Actividad C7, maquinaria, equipos de oficina, precedencia en C4, dura 2 semanas. Podemos presentarlo aquí más abajo. Esta es la actividad C7. Tenemos pues la actividad, vamos a presentar la precedencia de C4 sobre C7. Aquí tiene que ser. Actividad de 1. Precedencia en C7. Tiene 2 semanas de duración. La actividad de 2, precedencia en 3 actividades. C2 finaliza aquí. C6 aquí. Y D1 dice finaliza aquí. Dado esta situación, entonces tenemos 3 actividades precedentes para una misma. Puede discurrir terminado cualquiera de estas, pero vamos a llevarle al medio ya que estamos aquí, para que no genere confusión, ¿verdad? Esta es la actividad entonces de 2, dura 2 semanas de duración. Y indicamos también la precedencia de C2 y la precedencia de D1 sobre la actividad D2. Bien, la dirección de la flecha, por supuesto que es importante para que podamos verificar el rumbo del proyecto, indicar sobre todo la precedencia de una actividad sobre otra. Aquí podemos leer en esta simbología que la actividad de 2 tiene precedencia sobre 3 actividades. Por esta línea discontinua tiene precedencia en C2, por esta unión misma tiene precedencia en C6 y por esta otra línea discontinua tiene precedencia en D1. Por último tenemos la actividad D3, precedencia en D2. Dura una sola semana de tiempo y aquí indicamos el inicio, aquí indicamos el fin del proyecto. Bien. Vemos aquí entonces el proyecto completo. Aquí ya podemos ver claramente cuál es la secuencia de actividades críticas del proyecto. Yo ya había hecho este proyecto
aquí, nada más para verificar, vean que tiene otra presentación este proyecto. Es decir, no otra presentación, sino otra forma de graficar. Ambas formas están bien. No es absoluto, ¿verdad? Pero nada más para que vean de que puede tener, digamos, diferentes formas de presentarlo, pero es lo mismo. En primer lugar, aquí yo veo que algo está mal. Se dan cuenta que tenía que terminar en la semana 32 y esto termina en la semana 31. Entonces, probablemente la duración de una de las actividades fue que no presenté bien. Vamos a ver un poco. Ella parece que tenía 3 semanas de duración y acá no está representado que era C4 pinturas. C4 aquí está el problema. ¿Se dan cuenta que esta actividad C4 debía durar 3 semanas? Esto me va a crear un problema, ¿verdad? Porque tengo que ir mudando todo esto. Bueno, entonces voy a mover esto aquí. Lo demás parece estar bien. Y esta es la actividad entonces C4. Dura 3 semanas. Y que es precedente de la actividad C7, por ejemplo. Vamos a ver un poco. C7 es precedente de C4, sí. O sea que C4 es precedente de C7. Y esto también tenía que mover. Las actividades C5 tiene precedencia en B6 y C4. Por C4 ya está unido. Y vamos a corregir esto ahí. Ahí ya mostramos que es precedente en C5 y ahí yo creo que ya está correcto. Podemos mirar también aquí al lado que ya lo hemos hecho. Vemos que está bien diseñado, bien. En principio, el proyecto dura también 32 semanas. Y ahora lo que vamos a buscar es la secuencia del camino crítico. Juan y Paola, ¿me están escuchando? Sí, profesor, se le escucha. Se entiende, ¿verdad? Se está percibiendo bien. Me interrumpen cualquier cosa sin problema, por favor. Se entiende, profesor, se entiende. Sí, bueno. Vamos entonces a indicar la secuencia del camino crítico, que es, por concepto, la secuencia de actividades críticas del proyecto. Las cuales no poseen holguras de tiempo o tiempos libres y que es la duración misma del proyecto. Ahí vamos a confirmar si ese es el camino crítico. El atraso de una de las actividades dentro del camino crítico significaría atraso del proyecto. Vamos también a buscar las holguras o tiempos libres para las actividades. En este caso podemos ver bien que este es el camino crítico en principio. Acá C2, D2, acá tiene precedencia. Esto tengo que arreglar Dan aquí. Ahí está. Podemos decir que esta secuencia de actividades
es el camino crítico de A2, A1 inclusive, aquí, hasta C2. Y aquí tenemos una semana de holgura. ¿Por qué? Porque C2 no es parte del camino crítico, porque justamente esto indica holgura. Hay una semana de tiempo en el que la actividad C2 finalizó y puede esperar hasta que empiece la actividad D2, motivo por el cual esto indica holgura. Esto también indica una semana de holgura entre la actividad B6 y la actividad C5. No así entre la actividad B6 y C1. Esto también indica holgura. Es decir, C3 dura 2 semanas nomás, pero tiene todo este tiempo para retrasarse y no va a afectar al proyecto. Esto sí ya indica directamente finalización de la actividad C4 e inicio casi al momento de la actividad C7. Aquí no hay holgura. Estas líneas discontinuas en forma directamente vertical. Entonces, vamos a indicar, vamos a presentar que esto sí es el camino crítico. Voy a marcar esto en color amarillo. Posteriormente tenemos a la actividad aquí. C4, C5, C6 y así hasta el final. Bien. Entonces la secuencia del camino crítico para nosotros puede ser A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, C4, C5, C6, D2 y D3. ¿Cómo vamos a comprobar si es que esto está correcto, si es el camino crítico? Voy a poner en letras de color rojo, sumando los tiempos. Sumamos entonces, tiene que durar el proyecto mismo, tiene que ser la duración misma del proyecto. 2 más 3, 5, 7, 11 y 2, 13 y 3, 16, 18, 22 y 3 son 25, 27, 29, 31 y 1, 32. Correcto. Este es el camino crítico. Es la duración misma del proyecto. Por eso ninguna de las actividades dentro de este camino crítico puede retrasarse. V6, por ejemplo, sí puede retrasarse una semana. C1 puede retrasarse una semana. C2, si ambos ya se retrasaron, V6 y C1, C2 ya no se puede retrasar, ¿verdad? Porque entre estas solamente disponen en este camino de 2 semanas. Pero vamos a indicar esas holguras. Primero entonces vemos que V6 tiene una semana de holgura. Vamos a notar eso. Otra actividad con holgura es C1 y C2. Con una semana de holgura también.
otra actividad con holgura, inclusive acá vemos que hay otro camino crítico. Es decir, si nosotros citamos, por ejemplo, puede ser no solamente este camino, sino que también esto, este camino aquí, y bajando por aquí también es crítico. No puede retrasarse esto también. Podemos pintar esto sin problema. Alguna vez leí en un libro que en un proyecto puede haber caminos críticos y subcríticos, es decir, ambos se deben concentrar, debemos cuidar. Otra actividad con holgura es la actividad C3, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de holgura. Muy bien. Podemos cotejar con lo que había ya hecho rápidamente. Voy a ver un poco si es que el camino crítico que yo había copiado aquí es el correcto. Decía yo que el camino crítico era A1, A3, B1, B2, B3 y así de D2 y D3. Está bien, correcto. Correcto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aquí vimos entonces dos métodos que son el diagrama de barras, también denominado diagrama de Gantt, y diagrama de flechas en escala.